Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este espacio que ya va en su segundo año consecutivo por el dial de YouTube, de Comedios y por AM1220 y por todas las redes sociales en vivo. O sea, llegamos a todo el país y el mundo. Un programa hoy muy importante en donde vamos a hablar de la pericia forense en los juicios de responsabilidad médica y quirúrgica. Para eso nos va a acompañar, ya nos acompaña, y aparte el doctor Miguel Secchi, como siempre, conductor y director del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, el doctor Alberto Ferreres, que es doctor en Medicina y Derecho, pero bueno, Miguel, te dejo a vos, que lo vas a presentar muchísimo mejor que yo. Así que bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, gracias por la No, por invitación. favor. Buenas tardes, Horacio Fernández, a cargo de la comunicación del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, por su trabajo semanal durante el programa y sobre todo por el post-programa, para llamarle de alguna manera, porque llega a todo el país y países limítrofes por todas las redes sociales. Bueno, si yo tuve y tengo, hoy empezamos a concretarlo, una aspiración que nos gratifica mucho, es porque pudimos conseguir meternos un poquito en la agenda del profesor Alberto Ferreres, el cual hace muchos años nos distinguimos con una amistad recíproca, salvo que él diga lo contrario. Bueno, Totalmente eh, de acuerdo. eh, eh, Alberto, realmente el placer lo voy a fundar, eh, sin perjuicio de presentarte primero como eh, médico. eh, Profesor titular de cirugía de la Facultad de Medicina de UBA, especialista en medicina legal, profesor de ética y cirugía University of Washington, Seattle, Estados Unidos, y médico forense de la Justicia Nacional, para abreviar un currículum que es un lugar común, pero en este caso realmente créame que pasaríamos un largo rato leyendo. La de Alberto ya es un paso adelante. No solamente somos un poco vecinos, de vez en cuando nos vemos, un café, una charla, me permite alimentar y actualizar mis conocimientos sobre un tema que preocupa y mucho, que son las acciones por responsabilidad profesional, mal llamadas eh, para el gran público, acciones por mala praxis, por responsabilidad profesional médica. Y digo esto porque acaba de publicar un libro de autoría del doctor Ferreres, que acá lo tengo en mis manos, como bien señaló Horacio Fernández, La Pericia Forense, los juicios por responsabilidad médica y quirúrgica, editorial ADOC. Eh, eh, Alberto, lo conseguí luego de batallar bastante porque se está agotando, me dijo ahí en la calle Viamonte. Y esto no es parte del elogio ni de la presentación, sino que creo, o estoy persuadido, de que este libro aparece como cubrir un espacio que están buscando los, los juristas y abogados que se dedican a este tema, porque tiene en principio, y perdón, Alberto, que te robe unos minutos, dos prólogos, de dos personalidades como el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti y el doctor académico Vicente Gutiérrez Maswell,
donde sintetizan en un panorama por ellos conocido, cada uno de su ámbito legal, en el caso de el doctor Lorenzetti y Gutiérrez Maswell como colega médico del doctor Ferreres, no solamente con elogios, sino muy fundados en cuanto a hacer un panorama que el doctor luego desarrolla en el libro, eh, digamos, en forma profunda, pero que a partir de despersonalización de la medicina, a partir de la entrada en juego de actores que hace 30 o 40 años no existían, se ha creado una, una diríamos, eh, yo diría conflictividad, litigiosidad y judicialización. Eh, Esto, ustedes saben, tramita sin perjuicio que primero puede haber una etapa de mediación, después instancia eventualmente ante una apelación y muy acotada un recurso extraordinario, pero tramita ante expertos en derecho, como es el juez. Pero en el caso de tener que resolver cuestiones que hacen al acto médico, me parece que eh, la prueba de las pruebas es la cual el doctor Ferrer nos va a ilustrar, pero decía que este espacio que viene a ocupar un poco este libro, así como las charlas que da el doctor Ferreres acá y en varias partes del mundo, permite a ese decisor llamado juez complementar y relacionar los aspectos jurídicos con las relaciones de causalidad, imputabilidad, sea acciones civiles o penales. Y esta tarea aparte, Alberto Ferreres la ejerce no solamente de la docencia, sino también en el importante cuerpo médico forense que funciona en los tribunales de nuestra ciudad. Bueno, de la llamada justicia nacional todavía. Alberto, yo quiero decirte que estamos muy, pero muy agradecidos. Probablemente el tiempo de una hora no sea para agotar el tema. Este es tu programa, pero créeme que todo el sector salud, e incluso los pacientes, van a estar muy reconocidos por la claridad de de los conceptos que he visto vertirse en tus libros y conozco aparte tu aptitud docente, sin perjuicio de señalar, como lo hacen muchos colegas de él, porque yo tampoco sería un testigo calificado, que es un gran cirujano de importancia ante renombre mundial. Alberto, por favor. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Miguel. Muy agradecido por la invitación y te agradezco el elogioso introito que has tenido. Y vamos directo porque el tiempo es tirano, como vos bien has dicho. Y primero, digamos, para hablar de la obra, esta obra surgió un poco como una necesidad frente a lo que está pasando de poner un poco las cosas en claro. Vamos a hablar de muchos temas, pero en este momento me voy a referir casi con exclusividad a la obra que vos tenías en tus manos. Un agradecimiento en particular para la editorial ADOC y para Rubén Vilela, a quien conozco desde mi época de estudiante de los inicios de mis estudios de Derecho, porque él trabajaba en la Cooperadora de Derecho, también una editorial en la cual su dueño, Daniel Anchorena, un gran amigo mío también. Y este libro, te decía, nace
con la necesidad de poner un poco en claro la función del perito y las implicancias que tiene la peritación forense, fundamentalmente, como dice el título de la obra, en los juicios por responsabilidad profesional, también llamada vulgarmente mala praxis. Un juicio de responsabilidad profesional tiene un continente jurídico procesal y un contenido que es eminentemente médico. Con lo cual, muchas veces los jueces, y quisiera rendir también tributo a uno de mis maestros, al doctor Yungano, quien fuera juez civil de primera instancia, médico y docente de medicina interna en el Hospital Durán, no tienen el conocimiento necesario, por más que así lo permite, y son quienes juzgan las conductas médicas con el auxilio de la pericia o de la peritación, de la cual se pueden aportar sin mayor fundamento. Esta tarea del juez, que está permitida en algunas otras legislaciones, como la de Alemania, implica a priori un análisis epistemológico de lo que es la ciencia. Nosotros tenemos desde ya hace tiempo lo que es la nociología y la epistemología. Digamos, no es solo la filosofía del conocimiento, sino del conocimiento particular en el caso que nos ocupa. Y el objetivo de la obra fue tratar de echar claridad a cómo debe ser confeccionada de la mejor manera posible para que sea un verdadero instrumento de guía y cuyo único objetivo es conocer la verdad de los hechos. El accionar médico y el conocimiento médico está rodeado de incertidumbre. Esto lo dijo hace mucho tiempo, en el año 1848, un señor, Worthington Hooker, que en ese momento era el vicepresidente de la Asociación Médica Americana, en un libro titulado El médico y el enfermo, que uno lo puede adquirir porque está la reimpresión en cualquier librería virtual. Y el primer capítulo se refiere a la incertidumbre. Y la relación entre el médico y el enfermo, y yo prefiero hablar de relación entre el médico y el enfermo, y no hablar de la relación entre el prestador de servicios y el consumidor. Yo creo que si usamos esos términos tan de actualidad, y creo que vos vas a coincidir, estamos desvalorizando el trabajo del médico y el rol del enfermo en esta relación diádica. Porque en esta relación, el médico detenta un rol de autoridad, porque esta relación no es simétrica. Y esta autoridad que tiene el profesional se basa en su conocimiento, en su experticia, en su sabiduría, en su altruismo para hacer el bien para el enfermo. Y obviamente que el enfermo no está en una posición de inferioridad, sino en una posición de autoridad que va a permitir que sobre él o ella se deje de hacer. Pero ¿qué pasa con esta relación médico-paciente? ¿Es la óptima en las actuales circunstancias? No. Los juicios por responsabilidad profesional, en mi modesta opinión, no dejan ser la consecuencia de quiebres en la comunicación entre el médico o el equipo de salud y el enfermo. Un médico interrumpe en promedio, según la bibliografía y la evidencia, a un enfermo, al relato de un enfermo, a los 16 segundos. ¿Qué significa esto? Y que el enfermo tiene poco tiempo para empezar a explicar sus dolencias. Muchas de estas dolencias no son orgánicas, sino son psicosomáticas. El médico, por el otro lado, se ve obligado a una multiplicidad de empleos, poliempleo. No tiene tiempo.
las generaciones más jóvenes se empiezan a rebelar contra esto. Pero si nosotros no mejoramos la situación, y los errores no dependen ni exclusivamente del médico ni del sistema. En el primer ámbito, en el primer escalón de por qué se producen errores en el proceso de atención médica, está la organización de salud de un país. Y nuestro país está en deuda con los profesionales de la salud que fueron tan útiles y tan valorados durante la pandemia por COVID-19 y por los enfermos, que están tanto aquellos del ámbito estatal como del ámbito privado y de los distintos subsectores, porque el nuestro es un sistema que está totalmente fragmentado, que demandan mejor calidad de atención médica. Entonces, el objetivo de la obra fue poner en claro cuáles son los requisitos de un adecuado dictamen médico-legal. Yo en particular me referí por mis 30 años de experiencia como integrante del cuerpo médico forense al dictamen pericial en estos juicios de responsabilidad profesional y cuáles son una especie de guía u hoja de ruta para que este dictamen sea útil no solo a aquellos que dictan la justicia, sino que pueda echar claridad sobre todo el proceso de atención médica, que es el que nosotros debemos analizar. Alberto, perdone la interrupción respecto a algo que dijiste del tema de comunicación. Coincido contigo que, bueno, no sé si recordás al doctor Julio Muñagurria, que también en algún momento nos acompañó en cuando creamos el grupo Litigiosidad Indebida, que vos tenías conocimiento, cuando se juntaron todos los actores del sistema de salud en aras de, no de crear un ámbito de, a ver si puedo, no de impunidad ante una falla, un evento adverso, sino para colaborar en la administración de justicia. Julio decía, en vez de 17, 20 segundos, como decías vos, que el médico ya agarraba la lapicera, se veía la necesidad de tomar la lapicera y empezar a prescribir o algún estudio o algún tipo de procedimiento diagnóstico. ¿Vos esto pensás que puede ser solucionado por, digamos, por una política federal, políticas públicas que revalorice el equipo de salud, que valorice al médico como tal y que le permita tener un mejor diálogo porque antes se hablaba de relación médico-paciente y ahora ya se amplía médico, paciente, familiar, prepaga, obra social, etcétera, etcétera. O sea, creo que el tema se ha complejizado con lo que vos bien denominás la fragmentación del sistema, ¿no? Yo siempre lo he sido, yo soy optimista, pero para ser optimista yo creo que nos debemos un debate que redunde en políticas públicas de cuál es la salud que nosotros pretendemos para nuestro país. Vamos a pretender entonces seguir viviendo en una ficción, como yo muchas veces digo que el proceso de consentimiento informado es un poco una ficción y no una realidad. O vamos a tender a decir, bueno, vamos a un sistema de salud más ordenado, más organizado, más sustentable, y donde el hospital estatal o público, como se conoce habitualmente, funciona de 8 a 12 del mediodía y después la gran mayoría de los profesionales
corren al ámbito privado para el sustento. Yo no quiero hablar de remuneraciones, pero, digamos, la hora médica en algunas instituciones que se están abriendo en la provincia de Buenos Aires ofrecen un honorario, por así llamarlo, de 2.000 pesos la hora. Yo no sé si esto es una adecuada recompensa para aquel que estudió una carrera durante 5 o 6 años, que hizo una residencia durante 4 años, que hizo o no hizo una jefatura de residentes de 1 año, que hizo un fellowship de 2 o 3 años. Yo creo que nos estamos en algunas especialidades críticas quedando sin especialistas. Estamos en plena época de incorporación de candidatos a los sistemas de entrenamiento que se conocen con el nombre de residencias médicas. Tradicionalmente, hasta un par de años, era altamente competitivo. Había 4 candidatos para cada cargo. Les puedo hablar un poco más de cirugía, que es lo que yo conozco personalmente, y ahora desde la Dirección de Docencia e Investigación del Hospital de Clínica superviso todas las residencias. Lo que se publicó el año pasado en los hospitales pediátricos de la provincia de Buenos Aires es una realidad. Bien. Entonces, Sobran las vacantes. sobran las vacantes porque las nuevas generaciones no están decididas a hacer un sacrificio que en el futuro, al cabo de, hablamos de 6, más 4, 10, más 1, 11, más 3, año más, año menos, 15 años de entrenamiento, sin fines de semana o feriados. La gente, digamos, vos sabés muy bien que en Estados Unidos las universidades, tanto públicas como privadas, representan una erogación importante. Y desde el punto de vista sociológico, el estudiar una carrera de posgrado en Estados Unidos también tiene un aspecto de inversión. Yo invierto un número importante de dólares para que me brinde un retorno. Quizás acá la situación sea totalmente distinta, pero quizás tengamos que fijarnos en nuestros colegas del hemisferio norte. Yo creo que por eso te decía, esto requiere un debate. ¿Qué médicos queremos? ¿Podemos tener médicos que estén en el hospital full time? ¿Y pueden los hospitales funcionar full time? Yo creo que sí, porque los quirófanos por la tarde están desocupados, por ejemplo. Entonces, esto lleva a que las autoridades nacionales y provinciales, recordemos la autonomía de las 24 provincias, Correcto. esto tiene que llevar a un debate que debe terminar en, bueno, ¿qué es lo que le queremos ofrecer? Nos fijamos en Estados Unidos, pero yo iría un poco más, un poco allende. Bien. El sistema canadiense de salud funciona muy bien para la población. Obviamente que los profesionales en promedio ganan menos que los de Estados Unidos. Si cruzamos cruzamos el Atlántico y nos vamos al Reino Unido, si bien en los últimos años el NIH ha recibido algunas críticas por demoras, etcétera, etcétera, en general el NIH es considerado la joya de la corona. La realeza se atiende en los hospitales donde se atiende el resto de la población. No como acá, que en general van a los ámbitos privados que se encuentran enfrente del hospital de clínicas a 1,5 cuadras. Bueno, Entonces, ese no será ese uno de los problemas por la cual la clase política no ubica la salud en el primer lugar de la agenda. yo creo que son múltiples las causas
y creo que en esto los políticos pueden explicitarlo, pero la salud pública no está en la agenda ni de los políticos, pero tampoco está dentro de los top 5 de los reclamos de la población. La salud empieza a preocupar cuando uno empieza a tener problemas o alguien en la familia empieza a tener problemas. Entonces, yo creo no hay acciones de prevención, no hay controles, no hay prevención, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empiezan los problemas. Y me gustaría ahondar, si me permitís, en este concepto de la litigiosidad. Y yo no estoy tan seguro de llamarla litigiosidad indebida. Lamentablemente el sistema regulatorio de nuestro país permite que cuando frente a una obligación alguien piense que hay un incumplimiento, uno tiene toda la posibilidad de ir a la justicia. Pero hay institutos como por ejemplo el beneficio de litigar sin gastos, que yo te diría que gente de muy buenos recursos con una cobertura privada no barata de excelencia, litiga en el ámbito civil con un beneficio de litigar sin gastos y nadie lo impugna. Y desde el punto de vista penal iniciar un reclamo, y vos lo sabés mejor que yo, es una cosa muy sencilla. Uno va a la comisaría, a una seccional, hace una denuncia en el sector judicial y dice que yo creo que a mi abuelito, a mi tía, no la están atendiendo como debería. Y eso pasa al fiscal de turno y empieza una investigación. Alberto, te pido 2 minutitos y volvemos con esta presentación tuya, y me parece que estamos entrando en un tema muy importante como inclusive de la promoción de la salud y la calidad, si no te parece. Con todo gusto, me quedo acá, conectado. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B. Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Votá por las 2 vidas. Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional. Nueva Unión Celeste. Lista 506, provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Masa es inflación. Jesús es pueblo. Jesús presidente. Javier Charquero, diputado provincial. Primera sección. Lista 41. Azul y rojo. Libres del Sur. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Votá por las 2 vidas. Ayelena Lancay, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Bárbara Carrillo, diputada provincia de Buenos Aires. Lista 92, política obrera. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Bueno, y después del corte publicitario continuamos con el programa. Ya lo veo, Miguel. Alberto, me parece que no está sin la cámara, por lo menos, hace unos segundos. Ahí está. Bueno, Miguel, seguimos. Muy agradecido por esta primera media hora o 25 minutos que ya nos expusiste y nos testimoniaste la situación, digamos, por lo menos algunos aspectos primarios, que estoy seguro que podemos profundizar un poquito en la próxima media hora y luego invitarte cuando tu agenda lo permita. Alberto, vos imaginás, porque hablaste de promoción de la salud o de prevención, ¿imaginás que ahí puede estar un poco en el sistema, digamos, de atención primaria una de las soluciones para que el hospital tenga como menos demanda y poder organizar un poco los tiempos de los médicos? Mira, y ahora voy a contestar un poco desde mi formación, digamos, en organización y en administración de la salud y la salud pública. Yo creo que no podemos separar lo que es la atención primaria de lo que es la actividad hospitalaria, en primer lugar. La atención de la salud debe ser única e integral y debe estar centrada en el paciente. Y te diría que yo considero la atención primaria de la salud no es una de las especialidades más elegidas por los médicos o de las preferidas de los médicos. La gran mayoría de los médicos, salvo excepciones, quiere ir a la súper recontra de la especialidad. Por múltiples motivos, el placer personal de ser el número uno en alguna cosa muy detallada, y son pocos los que se inclinan de entrada hacia... Entonces creo que los sistemas de atención primaria de la salud, para que sean sustentables y vigentes, útiles, efectivos en el tiempo, tienen que estar indudablemente integrados a los hospitales. Y yo creo que acá tienen también que tomarse decisiones que a veces no son sencillas. Es si todos los hospitales van a hacer todo, y cuando hablo de esto lo puedo aplicar al sistema público de la salud de Buenos Aires o al sistema público de salud de la provincia. Y la respuesta es no. Tenemos que empezar, digamos, hay algo que se sabe que en todo el mundo, que es la concentración de la patología con mayor número, redunda en mejores resultados y hace que aquellos cirujanos que no operan tanto, en cirugía por sesgo personal y porque esto está muy estudiado, y el sistema de evaluación es muy sencillo, uno opera a un enfermo y sabe cuáles son las complicaciones a los 30 días, a los 50 días, a los 2 años. Entonces concentra patología hasta los cirujanos que operan menos se empiezan a volver más expertos porque tiene que ver con el manejo de las complicaciones, algo que llama el tiempo de rescate en el manejo de las complicaciones. Pero si eso lo llevamos, por ejemplo, a la atención primaria de la salud y sabemos las dificultades que hay para conseguir personal médico interesado que quiera ir a los centros de atención primaria, debemos armar redes de referencia y de contrarreferencia dentro de municipios o dentro de las regiones sanitarias o dentro de las áreas programáticas entre estos centros y los hospitales. Y los médicos de los centros de atención primaria también tienen que tener su vinculación con el hospital y pueden rotar y pueden ir distintos médicos en distintos momentos, etcétera, etcétera. Hay una realidad que caracteriza, y vos estás haciendo insistencia en el sector público, en el sector estatal de salud. Y acá nos tenemos que empezar nosotros a mirar un poco al ombligo y reconocer la ineficiencia del hospital público. Ojo, el hospital público en general tiene una dosis de altruismo que uno no encuentra en muchos lugares,
tienen gran experticia y gran manejo del politraumatismo, de los casos complejos, ni que hablar del hospital de clínicas con líderes de opinión en las distintas especialidades. Pero en su conjunto, desde que el enfermo llega, podría ser mucho más efectivo el hospital público. Y esto tiene que ver con la documentación del acto médico, y ahora volvemos a caer con la documentación del acto médico en el tema que motivó el inicio de esta charla, que es la responsabilidad profesional. Y esto se empieza a ver también en el ámbito privado. Y recuerdo, si bien no me lo preguntaste, pero creo vale la pena detallarlo, los juicios por responsabilidad profesional se dan tanto contra el ámbito privado o dentro del ámbito privado como dentro del ámbito público. Yo le diría que podemos decir que aproximadamente 55% es ámbito privado, 45% es ámbito público. Bueno, ahí se busca también, hay otros factores que los abogados litigantes creen que hay mayor garantía de cobro, ¿no? Viéndolo de un lado no científico. Bueno, yo lo veo, te cuento, yo lo veo fundamentalmente desde el punto de vista del enfermo, lo veo desde el punto de vista de los médicos y del sistema, digamos, de las organizaciones profesionales y de aquellos que desempeñan tareas de peritos o de consultores técnicos de parte. Si yo quería aprovechar estos minutos, Alberto, porque ya tenemos un panorama y creo que los profesionales que nos escuchan y público en general no desconocen las dificultades que atraviesa tanto el sector estatal, como bien vos señalás, y el privado, que en su conjunto forman el sistema público de salud. No desconocen las dificultades. Pero quería preguntarte la importancia de la pericia ante este tema que yo toqué al principio, que es que el juez, y vos lo ratificaste, que el juez no tiene por qué conocer, sin perjuicio de inquietudes personales, sobre informática, ingeniería, medicina, y expliquémosle a la gente que te escucha, sobre todo en tu palabra autorizada, Alberto, la trascendencia que tiene la prueba pericial en relación a la sentencia dictada, si sos tan amable. Sí. Bueno, te dije anteriormente o mencioné anteriormente, que todo juicio por responsabilidad profesional tiene un continente jurídico procesal y un contenido médico. Y creo que los que estamos más capacitados para juzgar a nuestros pares somos los mismos médicos, incluso aquellos que nos desempeñamos en el cuerpo médico forense, que tradicionalmente supo ser un cenáculo de profesionales de alto prestigio, con cargos académicos. Recuerdo que cuando yo ingresé al cuerpo médico forense, el decano del cuerpo médico era el académico Armando Macaña, que llegó a presidente de la Academia Nacional de Medicina. Sí, señor. Y eso no se ha mantenido en el tiempo. Fuerza es reconocer. El cuerpo médico solía ser un ámbito de profesores titulares de alto nivel que ha dejado de ser. Pero vayamos entonces al meollo de cuál es la función del perito en general y del perito forense en particular. Correcto. Dar luz sobre los hechos, que se conozca la verdad. Y ustedes me dirán, pero bueno, eso es elemental. Bueno, es elemental, parecería una verdad de perogrullo, pero no siempre. Porque muchas veces los consultores técnicos de parte, los peritos de parte, son combatientes al servicio de una causa y no les preocupa demasiado la verdad.
Entonces yo siempre le recomiendo cuando me hacen la consulta, pero este caso es un caso que yo no lo tomes como perito. Porque el perito, y yo esto lo he escrito en varias oportunidades, digamos, hay un componente ético en la tarea del perito que al ser un auxiliar de la justicia debe echar luz, debe colaborar en la búsqueda de la verdad. Y eso muchas veces no parece ser el objetivo de un reclamo, sino empezar a buscar culpables. Y acá ¿Te puedo interrumpir? Por supuesto. Para que los que no son expertos en estos temas, a ver si estás de acuerdo. Las partes, tanto demandante como demandada, actor, demandado, pueden ser asesorados por, bueno, en el Código Procesal llamado de la Nación, es el perito o consultor técnico. En las otras provincias se sigue llamando perito de parte. Después está el perito que designa el juez, llamado perito de oficio, y luego la tranquilidad que tenían los jueces hasta hace, por lo menos los jueces civiles hasta hace un tiempo, de que los expedientes iban al cuerpo médico forense y venían con una opinión casi definitiva. Alberto, esta aclaración o esta interrupción que me permití hacerte es porque señala muy bien un aspecto fundamental que es la conducta ética, pues el perito de parte, llamado consultor técnico, reitero, no puede decir en un pleito X y en otro igual si está de la parte demandada o parte contraria, la opinión contraria con los mismos hechos y debate. Es decir, hay una obligación de decir verdad, para llamarle de alguna manera sintética y por el tiempo. Yo creo que te referías a eso, ¿no? Exactamente. Pero para ser un buen perito y para poder informar de manera objetiva, sustancial, contundente y que sea realmente de utilidad, el perito debe acreditar esa calidad de perito. En nuestro medio tenemos una serie de inconvenientes que yo he puesto de manifiesto. En primer lugar, el título de especialista en medicina legal. En atención a las reglamentaciones vigentes en nuestro medio, el título de experto en medicina o especialista en medicina legal le permite a quien lo posee, que en mi caso lo posee, dictaminar de cualquier tema, sin tener muchas veces la más mínima experiencia en haber ingresado en un quirófano o en vincularse con temas quirúrgicos. Y acá quiero recordar un trabajo de investigación que hicimos con mi grupo de trabajo, que lo presentamos al Congreso Argentino de Cirugía del año 2012, al 83º. El trabajo es titulado La peritación médico-legal en los juicios por responsabilidad profesional quirúrgica, donde analizamos los peritos y consultores técnicos de parte, analizamos los peritos oficiales, analizamos los médicos forenses y llegamos a conclusiones que no hablan bien de la calidad del sistema de evaluación de las conductas, porque de los consultores o peritos, y nosotros analizamos nada más que juicios por responsabilidad profesional vinculadas a temas de cirugía general, más del 90% no tenían título de especialista en cirugía general, si eran médicos legistas, obviamente. De los peritos oficiales nombrados por los juzgados, un 15% tenían título de especialista, pero ninguno acreditaba experiencia en el tema a motivo de la litis. Un ejemplo, cirujano general que dictaminaba sobre temas de cirugía mínimamente invasiva o laparoscópica, pero que no podía evidenciar o acreditar que era experto en cirugía mínimamente invasiva. Con lo que yo te quiero decir que en atención a lo que permite a los requisitos de nuestra normativa,
tenemos especialistas que no son tales, que opinan de cualquier cosa. Y en el fondo, lo digo en algún párrafo de mi obra, el título de especialista en medicina legal parecería ser una patente de corso para opinar de cualquier cosa, sin tener la experiencia o la acreditación. Por el otro lado, si a los médicos asistenciales nosotros le estamos reclamando capacidad, especialidad, especialización, certificación, recertificación, ¿por qué no hacemos lo mismo con los peritos que van a opinar sobre las conductas de estos médicos involucrados? Así hacemos que la ley sea justa y pareja para todos. ¿Eso estaría en manos de la Corte para vos? Yo te diría que no solo yo creo que está allende la Corte, creo que está, digamos, el acuerdo sobre estas políticas debería estar posiblemente en el Congreso de la Nación. Pero yo puedo sugerir, pero no implementar. No, estoy de acuerdo. Alberto, la cuestión que estás planteando, que estábamos conversando y vos explicándonos, sin la menor intención de bajar el tono científico que vos le das y realista y cotidiano, ¿cómo estás viendo, sin perjuicio que ya hablaste del magro salario médico que yo adhiero, en que no hay una relación entre responsabilidad y la remuneración acorde, lo cual lleva a la desmotivación o ir a prácticas de menos riesgo para ser menos requerido y no ver en cada paciente un eventual enemigo? ¿Cómo están viviendo para vos, los profesionales médicos, toda esta situación de una Argentina en crisis? Me quiero referir a esto sin entrar en ninguna situación coyuntural, pero evidentemente los números, si bien no somos muy aficionados a los números duros, dicen que el dinero invertido en salud es mucho más importante que la calidad con lo que se practica el acto médico. O sea que el médico y el paciente serían la variable de ajuste. Coincido con vos, creo que desde el punto de vista médico se vive con incomodidad esta crisis. Aquellos que están en el ámbito privado, que trabajan vinculados a sistemas de medicina prepaga, etcétera, etcétera, la facturación, el proceso de cobro de los honorarios, que son fijados de manera unilateral, porque la institución médica decide cuánto se va a pagar o se va a dejar de pagar, al cabo de el pago se efectiviza al cabo de los 2 o 3 meses aproximadamente de presentada la facturación, y con lo cual podemos pensar que hay una demora entre que se efectivice una prestación, pongámosle hoy 10 de agosto, yo le diría que esto se va a efectivizar en el pago alrededor del mes de diciembre, más o menos, aproximadamente. A los valores actuales. Obviamente, con un índice inflacionario del 8% mensual, según dicen. Sí. Bueno, y esto... Pero, discúlpame, hablamos de médico, pero me gustaría hablar del lado del enfermo. A eso me refiero. También esto impacta en el enfermo, en que consulta menos, consulta tarde. En el año 2002, recuerdan la crisis a fines del 2001, nuestro grupo de trabajo presentó también en otro congreso argentino de cirugía, creo que fueron jornadas de otoño en la ciudad de San Juan, si yo no me equivoco,
nosotros investigamos una cohorte histórica con una cohorte de ese año y vimos un mayor índice de nutrición de los pacientes internados, un mayor índice de infecciones del sitio operatorio y un sustancial aumento en la severidad de la estadificación de las lesiones por cáncer. O sea, que significaba que los enfermos venían en peor estado general, con tumores más avanzados y más desnutridos. Y yo creo que la situación en estos momentos se está tornando muy similar a lo que fueron los hallazgos en el año 2002. Alberto, una forma, bueno, ya que en muchas circunstancias se utiliza la palabra grieta en el sentido de que nuestra charla no pretende profundizar ninguna diferencia entre actores. Una de las formas no sería sentarse a la misma mesa y ver cuáles son como decía el viejo Código Civil anterior al 2015, las circunstancias de persona, modo y lugar, y llegar a un acuerdo, porque en estos momentos, vos lo estás señalando bien, el paciente de la medicina privada que paga una alta cuota tiene hasta a veces 2 o 3 meses para un turno, 2 o 3 meses para obtener un diagnóstico. Me parece que tanto en la medicina privada como en la estatal se puede estar llegando tarde a eh, la intervención profesional adecuada en cuanto al tratamiento. ¿Coincidís conmigo que el diálogo es posible o hay alguna otra vía? No, yo soy un gran creyente en la búsqueda de consensos y coincidencias. Lamentablemente llevamos años y años de desencuentro entre los médicos, los enfermos, los organizadores de los sistemas de salud y los administradores de tanto del ámbito público como del ámbito estatal. Entonces yo creo que en la medida en que no encontremos una alineación de objetivos, poniendo al enfermo en el centro de nuestra preocupación y asegurando salarios o remuneraciones dignas, yo creo que, digamos, no podemos empezar a una discusión genuina y que redunde en resultados. ¿Y quiénes buscan los resultados? Lo buscan los enfermos, lo buscan los médicos también, porque nosotros, digamos, tenemos una vocación de altruismo más allá de todo y queremos que los enfermos anden bien y tengan pocas complicaciones. Y esto también se aplica, digamos, al tema. En una época hubo un furor sobre el tema del error en el proceso de atención médica. Y el planteo mío fue, bueno, lo primero que tenemos que definir, si vamos a abrirnos a la discusión, lo primero que tenemos que solucionar es qué hacemos cuando el error llega a la justicia. Porque si no, ¿quién va a hablar de error? Hopkins, la Universidad de Michigan también, plantearon un programa de transparencia y le fue muy bien con una disminución sensible de los reclamos por responsabilidad profesional y hoy Michigan tiene prácticamente una siniestralidad cero. Y tuvieron montones de reclamos con los cuales fueron encontrados culpables. Por supuesto, acá ya no existe el tort, el juicio contra el médico no existe, es el juicio contra la institución, lo que acá podríamos equiparar al ámbito civil. Correcto. Alberto, todo esto que estamos escuchando de tu parte, con los documentos que vos has presentado en todos los congresos, hay una reiteración e invitación, cuando tu agenda lo permita,
porque es un mensaje que la parte de los actores que hoy no hemos olvidado, pero que también seguramente van a escuchar este programa o lo están escuchando, es el de los jueces. Y yo creo que ellos también tienen que estar sentados en la mesa y hacer las preguntas, porque no sé si conocen todos ellos, el PMO, la canasta básica, la industria, para llamar de alguna manera, por la cantidad de juicios, por la no cobertura de ciertas prácticas, las acciones de amparo y de responsabilidad profesional. Me parece que estamos frente a un gran desafío, Alberto Ferreres, de tratar de colaborar en conformar esa mesa y sentarlos a ver si podemos arribar a acuerdos y consensos. Estoy a tu entera disposición para lo que vos consideres pertinente. No obstante, me gustaría, creo que quedan muy pocos minutos, hacer una gran diferencia entre lo que son las acciones de amparo y lo que son los juicios de responsabilidad profesional. Y con respecto al tema de los amparos, creo que tenemos que reconocer que no vivimos en un país ideal. Vivimos en un país con serios inconvenientes desde el punto de vista económico y lamentablemente tenemos que hacernos cargo de alguien, o alguien se tiene que hacer responsable de eso. Con lo cual no hay, digamos, y esto pasa en todos los países del mundo, hay una finitud de recursos para una población que tiene cada vez mayor longevidad y donde hay cada vez más impacto de enfermedades raras. Y ahí entra el concepto de lo que es la medicación de alta, que se le habla de alto costo. En realidad no es de alto costo, es de alto precio. El costo y el precio son dos cosas diferentes, donde también entonces las farmacéuticas tendrán un rol que cubrir. Y justicia es darle, digamos, en épocas de crisis, como durante la del COVID, se hablaba de la estratificación, del triage de los enfermos. Seguimos estando en crisis económica, con lo cual habrá que ver si le podemos dar todo a cada uno o tenemos que darle un poquito a todos. Y depende del concepto de justicia, si nos vamos más a una justicia más aristotélica o una justicia más en la línea descrita por John Rawls. Entonces, creo que es un tema que no podemos dejar de obviar y tener en cuenta que tenemos que tomar políticas de Estado y la importancia, y dejo el mensaje, para las agencias de evaluación de tecnología, que pueden ser nacionales o cada hospital tener su propia agencia o comité de tecnología, como estamos tratando de implementar. Alberto Ferreres, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Quedo a disposición de ustedes para cuando me necesiten. Muchísimas gracias, ha sido un placer esta reunión entre amigos. Gracias Javier y gracias Miguel. Chao, chao. Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.